En el programa de hoy tengo el privilegio de hablar largo y tendido con un personaje que por sus manos pasan las decisiones más importantes de esta ciudad. Me da la sensación que nuestro invitado viene con muchas ganas de charlar. Hoy nos sentamos a comer con Carlos González, alcalde de Elche. Don Carlos González, ¿cómo estás? ¡Qué alegría! Alegría un montón, porque, joder, tener a la primera autoridad de la ciudad. Bueno, eso suena muy bien, ¿eh? Bueno, suena muy bien, pero lo realmente importante es que nos podamos ver y que podamos hacer este programa tan interesante. Yo cuando se dice la primera autoridad, eso cae mucha responsabilidad, ¿eh? La lleva aparejada. ¿Verdad? La lleva. ¿Verdad? Sí. Oye, que te he recibido al lado de la Dama de Elche. Bueno, eso oye, es. ¿la traeremos? Estoy seguro de que sí. A mí me han asegurado que la vas a traer. Yo estoy convencido que estamos haciendo las cosas bien y que el gobierno no nos puede decir que no. Por lo tanto, yo creo que en 2019 la Dama de Elche estará en nuestra ciudad. Y además será producto del esfuerzo de todos, porque esto al final es satisfacer una ilusión, un anhelo de toda la ciudad, de todos los ilicitanos y ilicitanas. Entonces lo vamos a conseguir entre todos. Oye, ¿tú en casa cocinas o no? La verdad... Sí, la verdad, siempre la verdad, Carlos. Poco. Más bien poco. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Primero, tengo poco tiempo. Segundo, no he aprendido demasiado. Pero yo creo que en las cenas me desenvuelvo razonablemente. La comida ya es más difícil, reconozco que requiere más elaboración y más preparación que no tengo, pero en las cenas sí que me defiendo e intento compensar lo que no hago en la comida. ¿Lo haces en la cena? Intento, hombre, cosas sencillas. Sí, no, tampoco. Hemos dicho que íbamos a decir la verdad. Eso. Pues entonces vamos a complicarnos tú y yo un poquito. A mí no me han dejado coger. Cogí una vez un cuchillo, que fue con palo Rus, por cierto, y ya no me han vuelto a dejar coger nada más. O sea que yo soy un desastre en la cocina. ¿Vale? Así que vamos los dos para adentro. Pero seguro que sale bien. Bueno, seguro. Además vamos con Ana, que nos va a enseñar seguro. Venga, acompáñame. Presento esta cocina que ahí está mi gran amiga Ana Santoyo, de aquí del restaurante Mister Ana. Ana, hola. El señor alcalde, Carlos González. Encantada. Un placer. Tenemos invitados de altura, Mira, o sea, es más alto que hoy nosotros. Hoy nos hemos quedado pequeñitos. Sí, nos hemos quedado 1,87. Una bien. altura... Bueno, está bien. Fíjate, pensaba que Carlos, claro, en su juventud jugaba al fútbol, porque además aquí en Elche no solamente el fútbol, sino el balonmano es muy seguido. Sí. Y tiene pinta de jugador de balonmano, de baloncesto. Y me ha dicho, no, si yo no hacía deporte hasta que empecé a correr. Y digo, fíjate, Pues sí, la verdad es que nunca practiqué ningún deporte en serio hasta que un día decidí empezar a correr y bueno, me gustó, poco a poco fui introduciéndome en ese mundo de las carreras y de menos fui a más y ahora, hombre, no es que sea un deportista de élite, pero sí que me considero un modesto corredor de fondo. Bueno, vamos a hacer un arroz de pichón. El arroz lo tenemos a media cocción. ¿Qué hemos hecho? Para tenerlo a media cocción, lo que hemos hecho simplemente es anacararlo. Anacararlo es poner un poquito de aceite en la sartén y moverlo con mucho cuidado para que no se rompa. ¿Qué pasa? Que al empaparse de aceite caliente, el arroz es como que tapa todo su poro. ¿Qué pasa? Que suelta el almidón muy poco a poco. Mira. ¿Vale? Con lo cual tardará un poquito más en cocer, pero bueno, así también no se nos pasa. Tarda más en y esto se llama anacarar. Anacarar. Apúntalo, Carlos, que eso luego lo vamos a tener que hacer. Así que, además, el arroz de marisco en esta zona se suele anacarar. Anacarar es mover en seco, con alguna grasa. Muy bien. ¿Vale? Esto ya lleva los muslitos y las alitas todas deshuesadas aquí dentro. ¿Vale? Cocemos el arroz con el caldo del pichón 10 minutos. ¿Vale? 10 minutos. Y lo enfriamos, es importante, porque si no lo enfriamos el arroz sigue cociéndose. Lo enfriamos en una bandeja, lo vamos moviendo hasta que se enfría. Y lo ponemos en una sartén o en una paella o donde queramos ponerlo.
Luego simplemente mojar con un poquito más de caldo, esperar 5 o 6 minutos y ya tenemos el arroz. Y se puede mojar con Dani ya se acuerda de todo. No, mira, se me está haciendo la boca de agua. Además, tú puedes tener esto en casa preparado en la nevera y al día siguiente llegar a las 2 de la tarde y en 10 minutos tienes el arroz hecho. ¿Qué te parece? Coño, ¿me has visto? Sí, que es fácil. Organización. No, yo lo veo fácil, pero veo ya en mi casa puesto en la mesa. Comprado para los que vienen a grabar, mira. Para que no se quemen. La forma de cogerlas es así. Así, ¿vale? Ahora vamos a quitarle las hierbas. Quito, te lo quito yo. A la pega. Si Carlos viene ya, mira. Todo. Oye, Carlos siempre me han dicho que se mueve. Ahora vamos a marcar. Se envuelve muy bien en platos revueltos, ¿eh? ¿Sí? Bueno, habrá eso visto. lo dice en sentido Ponme figurado. ahí por la piel, por la parte de la piel así, muy bien. No, pero nada, he tenido que lidiar con muchos fregados, Carlos. Por eso me desenvuelvo bien en platos complicados. En platos complicados, porque además eres muy diplomático, ¿eh? Bueno, eso es lo que dicen de ti, muy Al diplomático. final, yo pienso que las personas que se dedican a la política tenéis que estar hechos de otra pasta, pero yo creo que hay que ser muy respetuoso. vamos a poner todo, cógete así y lo vuelcas. Sí. Casi sin mucho. Mira. Todo. Muy bien. Lo vamos a poner ahí, que hay un poquito menos de temperatura. Todo quema mucho, ¿eh? Este es el caldo. Grados, ¿eh? Se nota el calor. Se nota. Vale, vamos a poner un cucharón de... Aparte del afecto, se nota el calor. Un cucharón, ¿no? Un cucharón lo distribuyo de aquí para allá. De aquí para allá, ¿no? Ahí. Mira qué cómo bonito. reparte. Buena Mira qué repartición, bonito. Carlos, ¿eh? Esto es magnífico. Otra vez, otro cucharón. Mira. Qué bonito, ¿verdad? Oye, lo está haciendo con mucha delicadeza y mucho cuidado, ¿eh? Esto es muy agradable, ¿eh? Luego tú sabes que tu mujer te va a obligar a cocinar. La cocina es muy agradecida. Ahora, ¿qué pasa con un demonio, eh? Sí. Claro. Tú decías que hay que tener una pasta especial y aquí lo que hay que tener es también un aguante Claro, las especial, chaquetillas están preparadas Ajá. para que no nos quememos y no nos salte. Pero a esta altura se nota mucho el Sí, calor, ¿eh? mucho. Por lo menos los que no estamos acostumbrados Sí, que se a nota. trabajar con esta temperatura. Pues fíjate en verano, Carlos, ¿eh? En verano tiene... Vamos a coger estas setas y se las vamos a poner. Toma, ¿no te quemas? Sí, mejor así. Mejor así. Está acostumbrada ya a quemarse mucho. Bueno, Las ponemos, las distribuyo por aquí. sí, por ahí. De una forma equilibrada. Que eso es, uniforme, que cada vez que cojamos una cucharadita de arroz podamos comer setas. Oye, ¿cómo se nota? Porque además, sí, tus contrincantes y todo, Se Carlos... está quemando, mírate. No, estás sufriendo, pero es verdad Quema. Quema. que el PSOE es un partido muy equilibrado, ¿verdad? Es verdad, lo dicen hasta los contrincantes vuestros. Yo creo que somos un partido con mucha tradición, con muchos años de historia. El Partido Socialista lleva 127 años de historia en Elche, 127 en Elche, 140 a nivel nacional. Sí. Un partido por el que han pasado generaciones de licitanos, que hemos tenido muchos años de responsabilidad de gobierno desde la democracia, y yo creo que eso un poco Vale, esto ya lo tenemos, ¿eh? nos aporta mucho. Sí. Esto lo dejo Ahí. fuera del Ya, fuego. fuera. Fuera del fuego. Oye, yo creo que se ha desenvuelto muy bien Vale. Carlos, Ana. Ahora vamos a ver qué Yo tal creo se que le da el soy cuchillo. muy benévolo. Vamos a ver qué tal el cuchillo. Eso ya más complicado, a mí no me dejan cogerlo, ¿eh? No, Yo no sé por qué. Aquí te dejé una vez Y cogerlo casi ya. le destrocé un Pero tatami. te tengo que dar. Ahora ya Ahora tienes ya las tengo manos las bien, ahora ya manos tienes bien. dos manos, Es una es pinta verdad. estupenda, pero hay que reconocer que es gracias a ti. No, bueno. No, oye, parte de él tiene, Claro, ¿eh? las cucharaditas de caldo es Oye, importante, no, y la lo ha hecho, temperatura, muy mira bien, cómo muy está. bien. El que ha sido un desastre ha sido yo haciendo esto de la... Bueno, vamos No, a no. ir Me he claro, vuelto poco a bien. poco. Vamos a cortar las pechugas. Es muy suave de cortar. Muy suave, además los cuchillos es importante que corten para que nosotros no nos cortemos. Oye, Ana, ¿te das cuenta que has sido el único invitado que se ha atrevido a cortar? Muy bien. Pero esto no tiene ninguna dificultad. Bueno, ninguna dificultad Yo especial. creo que hace cosas más difíciles Sí, diariamente, yo creo que sí. cortar una pechuguita de pichón. ¿Algún cuchillo Todo que también? fuera así de fácil, ¿verdad? Sí, es verdad, ¿eh? Sí. ¿Algún cuchillo habrás tenido que tú que quitar, verdad? Unos A cuantos. lo largo de tu vida, de tu trayectoria como político, sí, ¿verdad? Esos son mitos que está bien que se hable de ellos, pero yo creo que afortunadamente la política está muy alejada de los cuchillos, en sentido
figurado, a veces se habla de estas cosas. Es verdad, pero la prensa que somos muy mala. Bueno, oye. Bueno, esto es fantástico. Lo está haciendo muy bien. Muy bien. Oye, está pasando con mucha nota. Luego, yo sé que su mujer luego le va a decir, oye, ahora te vas a poner a cocinar tú, Yo creo que me lo estáis poniendo muy fácil. Me lo estáis poniendo muy fácil y no me lo voy a creer. Vale, ahora simplemente muy bien, vamos a poner... Lo emplatamos. Vale, ahí. Ya está. Eres zurda, ¿eh? Soy zurda, muy zurda. O sea que, oye, eso es bueno, ¿eh? Ser de izquierda no está mal tampoco en este momento. No. Lo que pasa que en este momento hay varias opciones a la izquierda, varias opciones a la derecha, pero yo creo que ser de izquierdas es positivo para la sociedad que haya gente de izquierdas. Lo que pasa es que en el caso de Ana estábamos hablando de que es zurda. No confundamos. Pues nada, pues entonces me lo oye. Pesa. Bueno, pues cógelo así. Venga, lo voy a coger así, porque lo de arriba quema. Pues ¿vale? Nada, nos vamos, Carlos, nos vemos. Vamos. Vale, Ana, gracias por dejarnos cocinar y entrar en tu cocina. Muy bien. Venga, pues venga, vámonos para allá, Carlos. Bueno, Carlos, yo creo que antes de empezar a hablar, yo creo que hay que probar tu elaboración. Bueno, vamos vale, a así que empieza tú. Sí. Que, hombre, claro, eres mi invitado hoy. ¿Te sirvo o...? No, tú come. Ajá. Y así pues comemos directamente de ahí. Muy bien. A ver cómo está. Vamos a probar el pichón primero, ¿no? Venga, yo creo que Ana nos ha enseñado a hacerlo con mucho cariño. Vamos a probarlo. Oye, lo has hecho muy bien, ¿eh? ¿Está? Una carne muy suave. Muy suave. Sabe a ternera, ¿verdad? Es como si fuera... Un sabor, yo creo que muy suave, pero sabe a ave. Sí, ¿no? sabe, sí. Vamos a ver el arroz. Este arroz. Oye, esto es una maravilla, ¿eh? Me quedo... Si supiéramos hacerlo, ¿verdad? Me quedo con eso que has dicho que te gustaría, lo de aprender a hacer arroz, y creo que es una cosa que tendríamos que hacer todos ilicitanos para que no se pierda, ¿verdad? Me gustaría mucho, y me gustaría hacerlo por poder compartirlo, porque hay una cosa que a mí me gusta mucho, y yo creo que nos gusta a todos, y es poder reunirnos en torno a una mesa, con familia, con amigos, y poder ofrecerles lo que sabes hacer. ¿Verdad? Entonces, claro, yo tengo que reconocer que yo sé hacer muy poco, y cuando me reúno con los amigos, llego a hacer sardinas, a hacer chuletas a la brasa. Oye, que tampoco... y embutido. No es fácil, ¿eh? Esa es mi especialidad, pero me gustaría poderles ofrecer algo más elaborado y algo más de aquí, y por eso me gustaría saber hacer arroz y conejo. Sería ideal. Y también arroz con costra, ¿no? Es verdad, ¿eh? Una buena costra, sabes que a veces vamos a comer con los amigos de la costra y vemos cómo se mantiene esa forma tradicional de hacer el arroz con costra, esa forma que veíamos cuando éramos pequeños y que ahora ya está prácticamente olvidada, y que en algunas familias conservan los más mayores, y en algunos sitios, como los amigos de la costra, pues conservan de esa forma tan tradicional, tan típica, tan nuestra, y que bueno, que es una auténtica maravilla, porque al final el arroz con costra hecho tradicionalmente tiene un sabor extraordinario. Además, Carlos, yo me quedo con eso, porque mucha gente dice, bueno, tal, pero yo creo que no deberíamos de perder nuestras costumbres, porque nuestras costumbres es lo que nuestros antepasados nos han dejado de legado, ¿verdad? Yo creo que los ilicitanos somos muy así, es decir, muy de conservar y proteger nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra cultura. A veces no nos damos cuenta, pero yo creo que somos, cuando piensas un poco en ello, todos somos conscientes de que desde el misteri, que yo creo que es la seña de identidad por excelencia de los ilicitanos, que ha sobrevivido durante siglos a todas las dificultades, a todos los avatares, a todas las circunstancias. Hemos sabido conservar, el pueblo de Elche ha sabido conservar durante siglos el misteri, pero también el resto de tradiciones, desde la más sofisticada y más singular, que es la festa, hasta las más simples y banales, como a lo mejor ir a anar a hacer herbetes. Sí. Desde lo más complicado hasta lo más sencillo, todos son tradiciones que conservamos con
mucho cariño y que generación tras generación vamos conservando y también potenciando. Creo que es algo que nos distingue. Los ilicitanos nos sentimos orgullosos de cómo somos, de lo que hemos hecho como pueblo y de lo que nos caracteriza, de nuestras señas de identidad, el palmeral, el misterio. Sí. Todo, tenemos que, yo soy un... come, Carlos, que esta es ya la última cucharada que nos vamos a comer. Mi equipo se enfada, ¿sabes? Esto, un poco, ¿el equipo es importante también en política o no? El equipo es fundamental. Pero es difícil elegir, ¿verdad? Bueno, afortunadamente es difícil elegir porque cuando se forma parte de un partido en el que hay muchos compañeros, muchas compañeras, mucho talento, mucho capital humano, al final elegir es difícil. Claro. ¿No? Ser capaz de elegir un equipo que trabaje junto es difícil. Pero el equipo es fundamental. Uno solo, a veces cuando hablamos de estas cosas, suelo utilizar un ejemplo muy común. Messi solo no haría nada en el Barça. O hoy, hablando después del partido de ayer del Real Madrid con la Juve, se puede decir Cristiano Ronaldo, por muy estrella que sea, tampoco haría nada. Salvando la distancia que hay entre el fútbol y cualquier otra faceta, la política, la empresa, es decir, al final el equipo es la suma del talento de muchas personas y la individualidad no es nada si no está arropada por un buen equipo, un equipo conjuntado, un equipo que sepa trabajar junto y que sepa esforzarse para conseguir objetivos. Bueno, Carlos, vamos a terminar de comernos esto y ahora vamos a hablar largo y tendido para conocerte y para conocer, yo creo que una persona que ya veréis que os va a gustar muchísimo conocerla y saber mucho más de él. Así que vamos a comernos tranquilo esto y ahora seguimos. Bueno, Carlos, después de lo que nos hemos zampado, que estaba impresionante, exquisito. Oye, yo hablando de comida y hablando de tradiciones, como estábamos hablando, Carlos, es muy tradicional en Elche comer, o sea, sentarnos a comer con amigos entre semana para hablar de negocios, para hablar de muchísimas cosas. Se cierran muchas cosas comiendo, ¿verdad? Bueno, yo creo que los ilicitanos somos gente sociable, gente con talante negociador y yo creo que un buen espacio para negociar, para alcanzar acuerdos, siempre es en torno a una buena mesa y a una buena comida. Oye, un secreto, Carlos. Sí. ¿Has cerrado algún acuerdo comiendo? Seguro que sí, tendría que pensar, pero seguro que sí. ¿Como alcalde? Sí, seguro. Bueno, fíjate, como alcalde yo diría que en otras facetas sí que he alcanzado acuerdos importantes desde el punto de vista personal, profesional, probablemente también político. Y como alcalde, bueno, pienso que si no cerrar acuerdos, sí que sentar las bases para alcanzar acuerdos. Muchas veces consigues, bueno, poner elementos en común que después, que posteriormente en los despachos, con la tramitación administrativa, se convierten en acuerdos. Yo creo que la mesa acerca, ¿no? Es decir, sí, la mesa, la buena cocina, el estar a gusto, permite poner las condiciones para después poder llegar a acuerdos. No sé si opinará lo mismo que yo, Carlos, pero en la mesa somos más amables, ¿verdad? Parece que la cosa sea más distendida y no tan nervio como un despacho, ¿verdad? Bueno, yo creo que es un ambiente propicio, claro, ¿no? Yo creo que en torno a una mesa, que normalmente, pues, si es una mesa redonda, se está más cerca, se está a gusto, se está realizando una actividad que es comer, que es agradable. Yo creo que todo eso facilita la comunicación y a partir de facilitar la comunicación, facilita el entendimiento. Quizá los despachos son más duros, ¿no? Los despachos es horario laboral, hay tensión, es decir, hay unos condicionantes que hacen que sea un poco más difícil. Yo creo que hay que combinar las dos cosas. Hay que ser capaz de acercarse a las personas y de entender a las personas en una mesa de este tipo, en torno a una buena comida, pero también hay que trabajar en el despacho, entender y convertir esos acuerdos en decisiones que al final sirvan para todos. ¿Eres comiente? ¿Te gusta comer bien? ¿O eres de los que dicen, bueno, hasta aquí ha llegado y no como más?
Bueno, tengo que decir, yo creo que me controlo, ¿no? Es decir, comer, a mí me encanta comer y yo creo que, no sé si decir que no tendría límite, se ajusta a la realidad, pero es difícil encontrar el límite. Me gusta la buena comida y me gusta comer bien, lo que sí que es cierto es que hay que controlarse. Y sobre todo, cuando se pasa de los 50, hay que controlarse. Eso me dicen a mí pasando los 30, tampoco... Bueno, pero en cada nivel hay unos condicionantes y yo creo que a partir de una determinada edad hay que controlarse. Y yo me controlo, pero me encanta comer y disfruto comiendo y a veces comería más de lo que como. Así, eso nos pasa a todos. Yo creo que siempre me quedo con un poquito de hambre, ¿no? Y siempre diría, repetiría o comería un poco más, pero sabes parar. Hay que saber parar. Creo que la frase es esa, hay que saber parar. Carlos, fíjate que estamos en nuestra ciudad, tiene una cosa muy buena, aparte de todos los elementos que hablaremos de ello, pero de la gastronomía. Tenemos el dátil, que es algo muy autóctono nuestro, tenemos el tema de la granada mollar, tenemos la almendra, tenemos el alficoz, tenemos el arroz con costra, tenemos todos los tipos de arroz con verdura. O sea, es que Elche es muy rica en todo, ¿verdad? Te estoy escuchando y a veces cuando hablamos con la gente del campo, con las asociaciones, con los agricultores ilicitanos, al final dice, tenemos una enorme despensa. Es verdad. El Camp d'Elx es una enorme y magnífica despensa que genera productos de primerísima calidad y los tenemos ahí, ¿no? Y creo que últimamente, en estos últimos años, ha habido, porque el proceso ha tenido, intentaré explicarlo, ¿no? Yo, a mi modo de ver, en los últimos años ha habido un resurgir del campo. Hubo unos años en que la gente del campo abandonó el campo, se vino a la ciudad y se vino a la industria. La actividad económica se desplazó del campo a la industria y se abandonó bastante el campo. Sin embargo, en los últimos años, yo lo cifro en la última década, ha habido un resurgir del campo. Por una cuestión de valores y también probablemente asociado a la crisis. Creo que la suma de una serie de factores ha provocado ese resurgir del campo y hoy vemos al campo como una oportunidad, como un motor económico de la ciudad, distinto del turismo, distinto de la industria, desde luego, pero un motor que es cualitativo, un motor que es esa despensa a la que hacíamos referencia anteriormente, que genera productos de gran calidad para nuestro abastecimiento, pero también para la exportación, para vender fuera, en España y en el resto del mundo. Las granadas se comercializan prácticamente en todo el mundo. Sí. O sea, exportamos millones de kilos de granadas. No sé si tengo la cifra en la cabeza, pero cuando hablamos con la Asociación de Productores y Cultivadores de Granadas, creo que hablamos de 50 millones de kilos de producción. Y claro, aquí se consumen granadas. Ayer estuve hablando con un responsable de una cadena, no voy a citar el nombre por no hacer publicidad. Ya sabemos cuál, ¿eh? Ayer estuve hablando con el responsable de una cadena de supermercados que me decía que en España se consumen 3 millones, en su cadena, 3 millones de kilos de granadas. Eso es mucho, ¿eh? Que es mucho, pero los otros 47, bueno, se distribuirán con otras cadenas, pero muchos van a la exportación. Por lo tanto, generamos productos de gran calidad para nuestro abastecimiento, para nosotros, pero también para compartirlos con el resto del mundo. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in a... Es que, Carlos, estamos en un lugar privilegiado, tenemos el mar, o sea, tenemos playa, tenemos una ciudad histórica y maravillosa y muy bonita, solamente hay que ponerse en cualquiera de los puentes que tenemos en la ciudad, y luego tenemos un campo maravilloso, parece que vivamos... yo siempre digo que vivimos en la fuente de la eterna juventud, porque somos una ciudad que tiene absolutamente de todo. Es una ciudad muy equilibrada. Bien, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos de todo y estamos cerca de todo. Esa sería la forma de definir, ¿no? Porque no solo tenemos de todo, y ese de todo es tener, como bien decías, magníficas playas. Yo creo que a veces no somos conscientes del valor que tiene conservar
playas vírgenes como tenemos y que son playas únicas en el Mediterráneo. Yo creo que eso tiene un extraordinario valor que a veces no llegamos a calibrar realmente, pero también tenemos un Camp d'Elx que tiene un inmenso valor natural, medioambiental. Tenemos una ciudad compacta, una ciudad dinámica, una ciudad que aunque está partida por un río, que eso le entraña una cierta complejidad para organizar el tráfico, es una ciudad que está bastante bien dispuesta y bastante bien organizada, y por lo tanto tenemos una ciudad equilibrada en la que hay industria, en la que hay turismo, en la que hay servicios, en la que la agricultura juega un papel, como decíamos, importante. Por lo tanto tenemos una ciudad que tiene de todo, pero además que está muy bien ubicada, porque creo que una de las grandes ventajas que tiene Elche dentro del arco mediterráneo, dentro de la Comunidad Valenciana, pero más que la Comunidad Valenciana, si piensas entre la Junquera, entre la frontera y Almería, Elche está en un punto en el que tenemos de todo. Tenemos aeropuerto. Creo que eso es un factor estratégico para nuestra ciudad. Tenemos el 5º aeropuerto más importante de España y uno de los 20 más importantes de la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos un gran aeropuerto. Estamos muy cerca del puerto, aunque el puerto no está en Elche, pero estamos muy cerca del puerto, lo cual nos otorga una ventaja competitiva. Y estamos en torno a un sistema ferroviario y de carreteras que nos tiene que comunicar muy bien. Digo que nos tiene que comunicar muy bien porque hay que acabarlo, hay que perfeccionarlo, tiene que llegar el AVE, estamos esperando que el AVE llegue antes del verano, tiene que culminar, el gobierno tiene que acabar el corredor mediterráneo, que eso nos situaría a nosotros y sobre todo a nuestras mercancías, nos situaría en Europa con menos costes ambientales, con menos costes económicos y en menor tiempo, algo fundamental para una ciudad exportadora como es la nuestra. Entonces estamos bien, vamos a mejorar mucho nuestras comunicaciones ferroviarias y estamos bien comunicados por carreteras, aunque nos faltan algunas cosas, pero estamos muy bien comunicados con Madrid, vamos a estar mejor comunicados, espero, con Cataluña en el momento que desaparezca el peaje de la AP7, algo que nosotros le pedimos al gobierno que haga y que ahora cuando caduque la concesión en 2019 podremos llegar a Tarragona sin que nos cueste un dineral, el dineral, exacto, el dineral que cuesta hasta ahora. Yo tengo una noción de lo que cuesta hasta Valencia, hasta Tarragona no sabría precisarlo, pues sí, yo te lo digo, pero pueden ser 40 euros perfectamente. Perfectamente. Casi tanto que un billete de tren. O casi tanto como inviertes en combustible. Correcto, igual. En peajes, ¿no? Entonces estamos muy bien comunicados, decía, y vamos a estar mejor comunicados. Por lo tanto, tenemos de todo y estamos muy bien comunicados con todo, con Murcia, con Valencia, con Madrid. Es decir, esta es una ciudad muy equilibrada. Sería la forma de resumir un poco cómo es Elche, ¿no? Desde mi punto de vista. Carlos, ¿cómo eras de pequeño? Bueno... Un niño, ¿no? Lo primero, vamos a empezar por el principio. Pero por el pequeño era un niño, ¿no? Un niño. ¿Pero bueno o malo? Como cualquiera. Yo creo que los niños somos buenos, cuando somos pequeños somos buenos y hacemos algunas cosas malas, ¿no? Eso es excusa, ¿eh? Algunas, no, yo creo que en general el recuerdo, sabes que se tiende a pensar cuando uno mira hacia atrás, uno es benévolo con uno mismo, ¿no? Correcto. ¿Cómo no, no? Entonces yo cuando miro mi infancia digo, claro, yo era bueno, ¿no? Alguna travesura haría. Pero como todos. Alguna trastada, ¿no? Yo creo que utilizando palabras muy nuestras, alguna trastada haría, ¿no? Seguro que alguna hice, pero yo creo que en líneas generales fui un niño pequeño, normal. ¿Eras inquieto un buen o no? chico. Sí, era y soy inquieto. ¿Eres inquieto? Yo creo que soy inquieto. Pues fíjate, yo no puedo parar de moverme. Pero fíjate, Carlos, da la sensación de muy tranquilo. Bueno, probablemente doy sensación, yo genero, es decir, creo que soy tranquilo, ¿no? Es decir, en mis expresiones, en mi reflexión, intento ser tranquilo, pero mis manos, mis pies, mis movimientos, yo siempre me veo gesticulando, ¿no? Es decir, soy inquieto, ¿no? La inquietud, el nervio, movimiento, ¿no? Es decir, yo creo que reflejo movimiento. De hecho, creo que no paro de moverme, ¿no? En esta entrevista no paro de moverme, pero eso es la parte física, ¿no? La otra parte, me considero, esto además no soy yo quien debe decirlo, lo deben decir los demás, pero me considero una persona reflexiva y serena, lo cual es
eso, lo cual es compatible con ser un manojo de nervios y no saber qué hacer con las cosas, con las manos, con las piernas y tal. Pero sí, yo tengo esa dualidad, combino serenidad con inquietud. ¿Tuviste una infancia buena? Esto cuando uno porque mira además para una atrás, época también complicada, de mucho trasiego también en España, ¿verdad? Hombre, yo nací en 1965. Mis primeros recuerdos, bueno, pues probablemente sean de cuando tenía 5, 6, 7 años. A partir de ahí creo que empiezo a recordar cosas con claridad. A veces dudo sobre si son recuerdos o son recuerdos adquiridos, ¿no? Sí. A través de las imágenes, de las fotografías, de los recuerdos que te cuentan los familiares. Entonces, a veces dudo si son recuerdos propios o adquiridos, ¿no? Pero bueno, tengo recuerdos de eso, imagino de los años 70, a partir de los 5, 6, 7 añitos, recuerdos de mi infancia, de mi barrio. Soy de Carrús, aunque ahora vivo en el Raval. Yo siempre, cuando hablamos de dónde es uno, yo nací en Carrús. Fíjate. En un Carrús muy distinto del de ahora. Claro, ¿no? total. Porque en los años 60, el Carrús que yo recuerdo es un Carrús en el que se combinaban las viviendas con muchas pequeñas fabriquitas. Aquello estaba lleno de pequeñas fábricas, calles sin asfaltar. Yo recuerdo mi calle, yo vivía en Manuel Vicente Pastor, que es una calle que está muy cerquita de la Plaza de Barcelona, muy cerquita del propio mercado, a las espaldas del propio mercado de la Plaza de Barcelona, por ubicarlo. Y bueno, primero me siento muy orgulloso de ser de Carrús y recuerdo un Carrús muy distinto al de ahora, porque el de ahora ha mejorado sustancialmente, mucho, pero aquel era un Carrús distinto, lleno de fábricas, había muchas fábricas, una vivienda, una fábrica, una vivienda, una fábrica, y bueno, y desde luego era un Carrús más pequeño, bastante más pequeño. Pero fue una zona donde vino mucha gente de fuera, ¿verdad? Donde se hospedaba prácticamente toda la gente que venía de Andalucía, Albacete. Bueno, yo creo que Carrús está compuesto fundamentalmente, Carrús y San Antón. Yo creo que el proceso de crecimiento de la ciudad es fundamentalmente a base de la emigración interior que se produce a partir de la guerra civil. Elche era un lugar en el que había trabajo y la gente venía a trabajar, y la gente venía de Andalucía, venía de Extremadura, venía de... Entonces no era Castilla-La Mancha, entonces era Albacete y el entorno, también gente de la Vega Baja. Entonces en Carrús normalmente yo creo que la mayor parte de los vecinos tienen en general ese origen. Ahora no, ahora ya es otra cosa, pero en aquel momento era producto, un barrio que nace de la emigración, de la gente que venía a buscar una oportunidad a Elche. Y yo soy hijo de un andaluz, por lo tanto yo he nacido en Elche, pero mi padre era andaluz, mi padre era de un municipio de Almería que se llama Gergal. Entonces, un pequeño municipio del interior de Almería que se llama Gergal, muy cerca de Tabernas. Tabernas es un pueblo, la Sierra de Tabernas, lo digo un poco por contextualizar, la Sierra de Tabernas es la sierra donde se rodaban las películas del oeste en los años 40 y 50. Fíjate. O sea, mi padre lo contaba cuando yo era pequeño, tengo ese recuerdo, yo no me lo creía, yo pensaba que no era verdad. Yo creo que John Wayne ha corrido por la Sierra de Taberna. Lo digo, pongo el personaje más conocido, el actor más conocido, pero era un escenario natural. El desierto de Tabernas era un escenario natural para el rodaje de películas, de películas del oeste de aquellos años. Mi padre era de un pueblo, del pueblo de al lado. Tabernas, más conocido, Gergal, un pequeño pueblo en la sierra de Almería. Así que bueno, quería decir con ello que yo soy hijo de un andaluz que vino a Elche a buscarse la vida, a buscar una oportunidad, y encontró una oportunidad. Mi padre trabajaba, hacía hormas. Las hormas ahora, bueno, siguen siendo un elemento fundamental en el proceso de elaboración del calzado. Mi padre hacía hormas de madera, ahora las hormas son mayoritariamente de plástico. Yo veo muy poco, voy a muchas fábricas y veo muchas hormas de plástico. Yo he nacido y me he criado entre hormas de madera. Mi padre hacía y reformaba hormas de madera. Entonces, en una sociedad, bueno, en un momento en el que la industria del calzado era muy distinta, ¿no? Claro, aquí fue el boom del calzado, por eso vino mucha gente de fuera, porque prácticamente
tú eres el fiel ejemplo, o en este caso mi familia también, de gente que vino de Andalucía y creó su familia aquí, y son un ilicitano más, ¿verdad?, en el mundo del calzado. En este caso yo decía, mi padre encontró una oportunidad con el trabajo, una oportunidad profesional, y encontró también una familia, porque se casó con mi madre, que era de aquí, de Elche. Mi madre en realidad era de Albatera, pero vino de muy niña a vivir al Raval. Entonces, mucha gente, cuando hablamos así del pasado, todo el mundo asocia a mi madre era valenciano parlante, porque si no recuerdo mal, yo creo que vino con 1 o 2 años a vivir de Albatera al Raval. Entonces mi madre vivía en la calle Mayor del Raval, y todo el mundo, el otro día encontré una señora en la Semana Santa, precisamente en la procesión de las Aleluyas, me abordó una señora bastante mayor y me dijo, yo coné Catamare, y a partir de ahí me contó, y me recordé a dónde vivía, ¿no? Y ya me contó algo que yo sabía, pero que me encanta que me cuente. Me contó que mi madre vivía un poco más abajo de la Plaza Mayor del Raval. Y claro, mi madre, lo que quiero decir es, mi madre es ilicitana vamos, vino prácticamente recién nacida a la ciudad, y mi padre encontró una oportunidad laboral y también con quién formar una familia. Qué guay. Mi madre y sus 3 hijos. El destino, Carlos, el destino. Como tanta familia. Yo, cuando piensas en estas cosas, o cuando hablas de estas cosas, piensas que hay multitud de historias como esta en nuestra ciudad. Nuestra ciudad está llena de eso, Está llena de historias de esta. Por eso cuando decíamos Carrús compuesto por gente de Extremadura, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, al final son todas historias que yo creo que calcadas. Alguien viene a trabajar aquí, luego hay un proceso, viene el mayor, yo recuerdo que esto lo cuentan mucho, viene el mayor de los hermanos, o viene el padre, y luego dicen, se va trayendo al resto de los hermanos, y van viniendo el resto de los hermanos poco a poco, y se van introduciendo en el mundo del calzado, se van introduciendo en la ciudad, y ese es el Elche que se va construyendo de una forma muy veloz entre los años 50 y 80. Es una ciudad que multiplica por 4 su población muy rápidamente, como consecuencia de eso, de que aquí había trabajo y que la gente venía aquí. Y aparte, yo creo que aparte de haber trabajo, tiene que haber otro secreto, que yo creo que lo percibimos todos, y el otro secreto es que esta es una ciudad acogedora, es una ciudad amable, no es una ciudad, es una ciudad que acoge bien a quien viene de fuera, porque todos los que vinieron en aquellos años a vivir a nuestra ciudad se han quedado. ¿Todos? Y eso no pasa. No. Con la inmensa mayoría, algunos se habrá ido, ¿no? Es decir, pero eso no pasa. En los procesos de emigración siempre hay un retorno. Cuando la gente se fue de España, aunque no es lo mismo, pero cuando se van de España a Francia, echan raíces, pero luego acaban retornando a España. Sin embargo, en esta inmigración interior, yo creo que la gente echa raíces en Elche, nuestros vecinos, nuestros padres y abuelos echan raíces aquí porque hay oportunidades, porque aquí se vive muy bien, pero porque esta es una ciudad muy acogedora, y se sienten de Elche. Tú puedes hablar con cualquier vecino que haya venido a vivir aquí de cualquier Para ellos son ilicitanos, son ilicitanos. Quieren mucho, hablo con muchos andaluces, sobre todo porque es el principal grupo colectivo de ilicitanos de fuera. Hablas con muchos y todos conservan cariño, cultura, arraigo, es decir, mantienen un vínculo con Granada, con Almería, Córdoba, con Córdoba, tal, pero yo soy de Elche. Pero de aquí no me voy, yo soy de Elche, ¿no? Es decir, y eso no es solo el trabajo, Es decir, esto es una opinión muy personal, eso no solo es el trabajo. Si solo hubiera sido el trabajo, hubieran vuelto a Granada, hubieran vuelto a Almería. Eso es porque en esta ciudad se vive muy bien y la gente se ha integrado. Son muy acogedoras, se ha integrado perfectamente, y eso es magnífico. Eso tiene que ver con el talante de los ilicitanos que supieron acoger en los años a los que nos referimos, ¿no? Por eso esta ciudad tenía un proceso de construcción, yo creo que muy singular, de construcción, de crecimiento, muy, muy singular, y que creo que nos diferencia de otras ciudades. Paradise, paradise, paradise. Every time she closed her eyes. ¿Cómo era Carlos de estudiante? ¿Era buen estudiante o no? Bueno, ha habido etapas. Ha habido etapas. Yo era malo, Yo era malo. Tengo que decir, yo creo que
en EGB, claro, yo no soy... Sí, yo soy de EGB también, ¿eh? Yo soy de EGB, no soy... Qué buena época aquella, no Carlos, soy de primaria y secundaria, yo soy de EGB. Hombre, en EGB era un bastante buen estudiante, ¿no? Bastante buen estudiante. Creo que me deterioré un poco en el instituto. Pero eso nos pasa a todos. Creo que el instituto, no fui mal estudiante, pero no sacaba tan buenas notas como en EGB. Probablemente porque dejé de estudiar tanto como en EGB y me dedicaba más a salir de fiesta y todas esas cosas, claro. A divertirme. Es el momento. El instituto, entonces se llegaba al instituto con 14 años, ahora se llega entre los 11 y los 12. Entonces llegas entre 14 y 15 años y empiezas también esa etapa de adolescencia, de ese cambio, empezar a conocer, hacer amigos, conocer la ciudad, conocer la diversión. Entonces me dejé llevar un poco. Yo recuerdo la primera asignatura que suspendí, la suspendí en primero de BUP. Solo suspendí en primero de BUP, creo que suspendí una, me quedó para septiembre matemáticas, todavía me acuerdo, me quedó matemáticas para septiembre y creo que en segundo de BUP me quedaron 2. Entonces sacaba algunas buenas notas, pero ya empezaba a tener algunos pinchazos, ¿no? En segundo de BUP también me quedó matemáticas, no recordaría cuál es la segunda, pero bueno, yo creo que... ¿Ibas de letras? ¿Tú eras de letras? Sí, fui de letras, ¿no? Es decir, las matemáticas no me gustaban demasiado. A mí tampoco. No me gustaban demasiado. Me gustaban más las letras, me gustaba mucho más la literatura. La historia tengo que decir que no llegó a gustarme la historia. También a veces pienso que los profesores influyen mucho, influyen bastante en que una asignatura te guste mucho o no te guste tanto. Tuve muy buenas profesoras de literatura y me hicieron lengua y literatura, me gustaban muchísimo. Latín también me gustó. Mira. Por cierto, leí en prensa que nuestra profesora de latín se llamaba Elena, una señora ya de 90 años, falleció ayer o antes de ayer, una profesora del Instituto de Asunción muy conocida y muy reconocida, porque dejó huella en el Instituto de Asunción. Pero bueno, volviendo un poquillo a la cuestión, he sido un estudiante, vamos a dejarlo en normal. ¿En qué colegio? En la universidad también normal. También. ¿En qué colegio estudiaste? Yo estudié en la Academia San José de Calasanz. Ah, mira, sí. Que es una academia que entonces estaba, sigue estando en el mismo sitio, pero entonces estaba abajo de la vía, porque la ciudad entonces... Eran los de arriba de la vía. Los de arriba y los de abajo de la vía. Es verdad, ¿eh? Entonces, los de arriba eran peligrosos. Había que cruzar la vía, yo vivía, antes lo decía, en la zona de la Plaza Barcelona, teníamos que cruzar la vía para ir a la Academia San José de Calasanz. Ahí hice toda la educación general básica. ¿Y el instituto? Y el instituto me correspondió la Asunción. Entonces había solo 2 institutos, la Asunción y acababa de abrir el Carrús, el Instituto de Carrús. Como había, yo me imagino que el baby boom provocó que toda la gente joven viviera arriba de la vía, fuera al Instituto de Carrús y me quedé sin plaza en Carrús. No pude entrar, yo vivía a 400 metros del Instituto de Carrús, me quedé sin plaza en Carrús y me correspondió estudiar en la Asunción. Y ya empecé primero de BUP allí y una vez que ya te integras, conoces gente en primero de BUP, ya continué segundo, tercero y COU en la Asunción, por lo tanto estudié en la Asunción. Mira, yo lo de la vía para arriba me ha hecho gracia porque, claro, yo vivo todavía en el centro, en Ripoll, y claro, mis padres me decían que de la vía para arriba no cruzara porque era peligrosa aquella zona, que luego al revés, es una zona maravillosa, y luego yo estudié en la Asunción, fíjate. Me pasé mis años de instituto, yo era muy mal estudiante, yo debo reconocer, aunque la época de instituto fue para mí de las mejores. Yo creo que la Asunción me encantaba. Una época muy agradable. Sí. Empezabas a ligar, tal, no era otra cosa. ¿Tú eras ligón o no? Bueno. ¿Te desenvolvía? Todo eso ha prescrito ya, ¿no? Todo eso ha prescrito. Pero bueno, tienes labia, o sea, que te envolvías bien, o sea... No tengo la sensación de haber sido especialmente ligón. No tengo la sensación. Normal. Vamos a dejarlo también en normal. Este es un tema peliagudo, ¿eh? Hombre, no. No es un tema para tratar ante las cámaras. Pero bueno, yo, por ejemplo, yo me daba mucha vergüenza hablar con las chicas, ¿eh? Si hablamos en serio, yo era tímido. Muy tímido yo. Yo era y soy tímido, ¿eh? Es decir, lo que pasa que, bueno, con la edad uno se suelta un poquito. Sí. Pero yo me reconozco, de hecho, hablando hace no mucho con una profesora de BUP,
que es Maripaz Hernández, nos daba inglés y que es de aquella época. Alguien le preguntó por cómo me recordaba y ella dijo, era un chico muy tímido. Fíjate. Y es que yo en realidad era un chico muy tímido, ahora soy una persona tímida, pasa que bueno, te desenvuelves, ¿no? Pero la timidez me caracterizaba. Yo creo que eso, pues... Yo también, fíjate, viniendo de los medios, habiendo visto a mi padre toda la vida, yo era muy tímido, Carlos, mucho. O sea, y a mí se me ponía una chica delante y más si me gustaba. Si ya me gustaba ya no te cuento nada. O sea, se me ponía roja la cara y ya no hablaba. Fíjate, de hecho, me acuerdo en un cumpleaños, esto es una anécdota, ¿eh? Sí. En un cumpleaños, la chica que me gustaba en aquella época, era pues, lo típico que se celebraba. Nosotros lo celebrábamos en el Chimichurri o en el África y en Santa María. Eso para mí ya es una modernidad. Ya es una modernidad. Pues yo llegaba antes de todo, les dejaba el regalo y me iba. O sea, fíjate lo tímido que llegaba a ser. Y yo digo, coño, si vengo de los medios de comunicación. Fíjate, la diferencia de época, de edad y por lo tanto de época. Los cumpleaños, cuando yo era pequeño adolescente, todavía se celebraban en las casas. En las casas, ¿verdad? Nosotros no, nosotros ya fuera. No se celebraban. Y es que antes me estaba recordando cosas, claro, cuando hablábamos de la vía, de vivir a un lado a otro de la vía, me estaba acordando, tengo recuerdos claros del proceso de construcción del túnel, de cuando ¿Te acuerdas de aquello? De cuando fue una obra descomunal, fue una obra impresionante. Claro, para vosotros sería algo extra. ¿Esto qué es? Bueno, claro, es que una obra de esa envergadura, incluso hoy en día, es una obra de una grandísima envergadura. Y recuerdo perfectamente el proceso de soterramiento del tren. Nosotros jugábamos en los alrededores de la obra, del soterramiento del tren. Por eso, por lo que decías antes, de aquella época. ¿Cuándo te entró, porque claro, esto tiene que entrar, en la vena de intentar meterte en la política? ¿Cuándo fue? ¿Qué querías cambiar? Bueno, yo me afilié a Juventudes Socialistas en torno a 1986, con un motivo. Hay una circunstancia que ahora ya casi es historia, ¿no? De que fue el referéndum de la OTAN, que movilizó a mucha gente. Movilizó a unos en contra y otros a favor. Y otros a favor. Y yo en aquel momento me afilié a Juventudes Socialistas y me afilié precisamente meses antes del referéndum de la OTAN. Claro, no me afilié precisamente porque yo fuera un defensor de la OTAN, sino porque tenía inquietudes políticas, ¿no? Y recuerdo, una de mis principales inquietudes políticas giraba en torno al servicio militar obligatorio. Claro, esto casi es una lección de historia. Alguien podrá estar viéndonos y dice, ¿qué habla este señor de la OTAN? ¿Qué habla del soterramiento de la vía del tren? ¿Y qué habla de la mili? Pero es que entonces tener 18 años y tener la amenaza del servicio militar obligatorio era un problema, ¿no? Es decir, te veías con 18, 19 años que tenías que hacer, creo que eran 15 meses de servicio militar obligatorio, y aquello pesaba mucho. Era como truncar, como cortar en seco tu trayectoria, ¿no? Entonces, estabas estudiando y te tenías que ir a la mili, o peor, tenías que pedir prórroga y cuando terminaras de estudiar irte a la mili. Y aquello a mí fue uno de los elementos que me posicionó políticamente. Yo estaba en contra de la mili, abiertamente. En contra de la mili porque lo que significaba en la trayectoria vital de uno, y en contra de la mili por lo que significaban las armas. Nunca me han gustado las armas. Me llamaba la atención en negativo el pensar que yo tenía que ir a un sitio, a un cuartel y manejar armas, ¿no? Eso me posicionó políticamente. Eso, no puedo negar que también mi familia era una familia de izquierdas, y yo creo que el contexto no es que haga al hombre, pero muchas veces lo condiciona, ¿no? Y ser miembro de una familia, pues eso, de militancia en la izquierda, pues eso me llevó a aproximarme a Juventudes Socialistas y al Partido Socialista. Pero creo que el motor viene por ahí, ¿no? Por la OTAN y por la mili, fíjate, ¿eh? La OTAN, tómamelo como momento histórico en el que me afilio.
yo acabé defendiendo el sí a la OTAN, pero circunstancial. Yo creo que yo me afilio a Juventudes Socialistas un poco movido por los problemas que los jóvenes teníamos en aquel momento. Era mucho, y uno de los problemas que teníamos los jóvenes en aquel momento, en 1984, 85, 86, era el servicio militar obligatorio, era el acceso al empleo, algunos problemas eran semejantes a los de ahora. Entonces se llamaba empleo basura, los contratos basura, la necesidad. Entonces, otra problemática que había entre los jóvenes, había SIDA y había necesidad de educación sexual, que ahora yo creo que esto ya ha pasado a la historia, afortunadamente. Todavía hay mucho camino que recorrer, pero bueno, ya las cosas no son. Entonces había que hacer educación sexual, había problemas laborales, estaba el servicio militar obligatorio. Todo aquello a mí me movilizó y me hizo acercarme al Partido Socialista, a Juventudes Socialistas, y empezar a militar. A partir de ahí, bueno, pues el resto ya... Carlos, ¿qué te dijeron tus padres cuando tú diste el paso de decir, oye, me voy a ir con Jóvenes Socialistas? Bueno, tengo que decir una cosa, y es, antes hemos hablado de mi infancia, no hemos llegado a profundizar en alguna cosa. Mi padre murió cuando yo tenía 10 años, ¿no? Entonces la expresión es, me he criado con mi madre, con tu madre, decir, y careciendo de la figura paterna. Entonces yo creo que cuando le dije a mi madre que me afiliaba a Juventudes Socialistas, me dijo una frase que yo creo que es típica: nene, no te metas en política, ¿no? Yo creo que eso... Ya en aquel momento se decía, ¿eh? No, en aquel momento se decía con mucha fuerza. En aquel momento se decía con mucha fuerza porque personas que habían vivido una guerra, como mi madre, aunque mi madre era pequeña cuando la guerra, pero personas que habían vivido la guerra y que habían vivido la represión de después de la guerra, tenían miedo a la política, porque habían visto cómo personas con ideales, personas que tenían ideología, habían sido reprimidas, castigadas, represaliadas por su ideología. Entonces, una madre o un padre en aquel momento te decía, nene, no te metas en política. Los años 80, estamos hablando de los años 80, estamos hablando de 10 años después de la muerte del dictador y de 8 años después de la Constitución española. Habiendo pasado un golpe de Estado también, o un intento de golpe de Estado. Entonces, creo que mi madre me vino a decir algo así, que era una frase entonces que tenía mucho sentido, que se decía, cuando la decía una persona mayor, te la decía porque sabía de lo que estaban hablando, ¿no? La política había traído muchos problemas a muchas familias, a muchas personas y a muchas familias. Fíjate, echaste claro, con 10 años, perder a un padre, Carlos, tiene que ser complicado, porque y difícil, siempre es difícil. ¿Le has hecho en falta en todo este tiempo, en tu carrera? A ver, perder a un padre cuando uno tiene 10 años, yo puedo decir, lo único que puedo decir es lo más duro que le puede pasar a un niño, ¿no? A un chaval, es lo más duro. ¿Tú te acuerdas, verdad? Es durísimo. No se olvida nunca, pasan los años. A veces se lo digo a mis hijos, es decir, uno no puede olvidar, yo no puedo olvidar ese momento, ¿no? Es decir, un momento durísimo y que te marca de por vida. Siempre se echa en falta la figura paterna, es decir, y criarse sin padre, ¿no? Es decir, sin esa figura, habiendo fallecido tu padre, bueno, pues te hace ser distinto a los demás en ese sentido, y te hace carecer de lo que aporta un padre, que al final es una figura que es una referencia, que es un apoyo. Yo creo que en cierta medida he debido ser eso para mis hijos, y he visto que otros padres lo han sido para mis amigos, ¿no? Entonces te hace que te falte algo muy importante en tu vida, ¿no? Y bueno, y eso te marca y te condiciona. Al final te hace fuerte. También, ¿eh? Creo que los golpes en la vida te hacen fuerte, nos hacen fuertes a las personas, y bueno, es una experiencia vital muy dura. Pero vaya, es una circunstancia a la que hay que enfrentarse. A él le hubiera gustado, y estando donde está, que tú te hayas dedicado a la política y has cambiado parte de la historia de esta ciudad y este país. Se escribe contigo también.
Bueno, hombre, muy modestamente. Yo he hecho una muy pequeña contribución. Bueno, has sido concejal, alcalde y fuiste diputado nacional. Una muy modesta contribución a hacer que las cosas puedan funcionar un poquito mejor en nuestro entorno, que las personas puedan vivir un poquito mejor, ¿no? Lo digo, no es falsa modestia, es decir, antes lo decíamos, uno aporta un granito de arena, ¿no? Claro. Yo he aportado mi granito de arena. Yo imagino que sí, cualquier padre estaría orgulloso. Yo creo que mi padre estaría orgulloso de pensar que su hijo es alcalde de su ciudad, ¿no? De la ciudad que le acogió y la ciudad en la que vivió, ¿no? Es decir, yo creo que eso es normal. Eso pasa en todas las familias, ¿no? Entiendo que desde esa perspectiva, por supuesto. Fíjate, Carlos, que hemos hablado de que tu madre dijo la frase que me imagino que a todos los políticos han dicho: ¿para qué no te metas en esto? La política siempre ha estado en el ojo del huracán, incluso ahora, ¿verdad? Como que es algo, uy, ¿para qué te quieres dedicar a esto? Está mal visto, ¿verdad? No es una profesión bien vista. Por circunstancias distintas. Yo creo que antes nos hemos situado en los años 80 en cómo las personas en aquel momento veían la política como un riesgo por lo que había pasado en nuestra historia, y sin embargo en este momento la política se ve en negativo como consecuencia no de lo que pasó en la posguerra, sino de lo que ha pasado en estos años de democracia, en estos últimos años en los que ha habido unos cuantos señores, no sé si muchos, probablemente demasiados, que han hecho cosas horribles para nuestra democracia, que han tenido comportamientos indeseables, comportamientos muy negativos, y que han manchado lo que es una actividad noble y muy necesaria, porque yo creo que la política es muy necesaria para la sociedad, la política es fundamental para la convivencia, fundamental como son otras actividades, ¿no? Es decir, yo creo que todos hacemos algo importante y necesario para la convivencia, para el desarrollo de la sociedad, y la política pues es una pieza importante dentro de ese puzzle que es la sociedad, ¿no? Y es una pieza importante, pero los comportamientos indeseables, no se me ocurre una expresión más que califique los comportamientos indeseables, han llevado a que muchos ciudadanos asistan vean la política como una manifestación negativa. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. No, mira, lo has dicho muy bien, Carlos, por fin has hablado de señores, porque no solamente han manchado la democracia, sino también han manchado el nombre, en este caso, de dos partidos tan importantes como el vuestro, como el Partido Socialista, como el Partido Popular. Y eso es malo, ¿verdad? Yo creo que eso es malo, no, eso ha sido nefasto. Porque os mancha a vosotros también. Yo creo que ha sido nefasto para la democracia, ha sido nefasto para la credibilidad de que los ciudadanos tenemos que tener en nuestras instituciones y en nuestros representantes políticos. Es decir, se han cargado lo más importante, ¿no? Es decir, quienes se han comportado de forma absolutamente indeseable, quienes han tenido esos comportamientos absolutamente reprobables y condenables, se han cargado lo más valioso, que es la confianza. Porque correcto, los ciudadanos confiaban en los partidos políticos, yo voy a hablar del mío, los ciudadanos confiaban en el Partido Socialista, los ciudadanos confiaban en las instituciones democráticas, y quienes se han comportado así han deteriorado, han socavado esa confianza. No la han roto totalmente, por fortuna, pero la han socavado, y eso, este es un mal que se ha producido, no quiero generalizar, yo creo que es un mal consustancial a cualquier actividad. Es decir, cuando analizamos cualquier actividad, siempre hay una parte de ese colectivo o de ese sector de actividad en la que hay manifestaciones negativas.
no quiero poner ningún ejemplo, ¿no? Pero ¿qué ocurre en la política? Que en la política son muy visibles, porque la política está muy expuesta, ¿no? Los ciudadanos asistimos, vemos el desarrollo de la actuación política, vemos a quienes nos representan en los medios de comunicación y está muy expuesto. Pero yo creo que eso hace que todavía sea mucho más grave y que se haya percibido con mucha intensidad. Pero bueno, en cualquier caso, por resumir y concluir, creo que han hecho un grave daño a la democracia y a un instrumento fundamental para la democracia, son los partidos políticos. Correcto. En una democracia representativa como la nuestra, los partidos políticos son el instrumento que canaliza la participación de los ciudadanos en la vida política. Entonces, le han hecho mucho daño a la democracia y le han hecho mucho daño a los partidos políticos. Y yo creo que ahora tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que hacer todos un esfuerzo por hacer las cosas, por ser transparentes, por actuar con la máxima ética, por ser responsables, por rendir cuentas, por ser cercanos. Tenemos que hacer el máximo esfuerzo para recuperar la confianza de los ciudadanos, para que los ciudadanos vuelvan a creer y confiar ya no en las personas, sino en el papel que desempeñamos dentro de las formaciones políticas, dentro de las instituciones y dentro del sistema democrático. La credibilidad y la confianza, recuperarla es fundamental. Es que, Carlos, aquí lo que ha pasado es el no pasa nada. Yo robo y no pasa nada, y esto nadie se entera. Como soy una institución pública, no pasa nada, engordo facturas. Y eso es lo que un poco también el votante, o en este caso el ciudadano, se ha sentido un poco manejado y decir, oye, que no soy tan tonto de que al final se hacen estas cosas para enriquecerte a ti. Yo le veo una explicación, no una justificación, una explicación. En este proceso lo que ha ocurrido es que los tiempos de la política y los tiempos de la comunicación han sido muy rápidos y la reacción de la justicia ha sido muy lenta. Claro, y yo a veces cuando hablo con vecinos, con amigos de política y dicen, es que no pasa nada, digo, no es verdad. Si es que las cárceles están llenas de exconsellers, de algún ministro, de algún Bárcenas, es decir, las cárceles están, o sea, ahora sabemos más nombres de cárceles que hemos sabido en la vida. En la vida. ¿Quién sabe qué es Soto del Real? ¿Por qué sabemos que es Soto del Real? Porque está llena, es decir, porque hay mucha presencia, hay bastantes representantes políticos que están en la cárcel. Y hay políticos valencianos en la cárcel y políticos madrileños en la cárcel, de los casos Gürtel, de un montón. No quiero entrar, ¿no? Es decir, por no señalar demasiado. Pero decía, lo que es importante es que ha habido un momento en el que la gente decía, lo hacen y no pasa nada. Claro. Sí que ha pasado, pero ha pasado 8 años después, 7 años después, 10 años después. Ese desajuste temporal entre los tiempos de la política, entre los tiempos de la comunicación y la acción de la justicia, que es lenta pero que es implacable, ese desfase ha sido el que ha contribuido a esa sensación de que no pasa nada. Pero sí que ha pasado. Sí, pero si es que hay señores que por fortuna, y digo señores, estoy siendo muy educado y muy correcto, no se merecen llamarlos señores, pero hay individuos que llevan bastantes años en la cárcel y que están inmersos en una causa judicial, en otra causa judicial, por lo que han hecho. Por lo tanto, yo creo que el que la hace la paga. El problema es ese desajuste temporal, que se ha tardado demasiado. Pero, Carlos, esa es la sensación que al final tenemos el ciudadano de pie, que por el poder político que sea, por el poder, al final un poder tiene muchas más ventajas sobre mí. Y por eso se alarga tanto en el tiempo, por eso al final el ciudadano dice, joder, por ejemplo, ya que han mencionado a Bárcenas tarda 2 o 3 años en meterse en la cárcel cuando cualquiera de nosotros hacemos eso y al día siguiente estamos allí. O sea, al final el poder es el que hace que, aunque luego la justicia es verdad que es implacable, pero es implacable para unos antes que para otros que hacen después. No te quiero contradecir, algo de razón llevas, pero en el fondo que tenemos un sistema muy garantista, por una parte. Por otra parte, lentitud de la justicia por falta de medios de la justicia, que es fundamental. Y luego, por otra parte, que hay quienes saben aprovechar mejor los resortes y las garantías que da el Estado de Derecho para defenderse y hacer que esos procesos sean más largos. Entonces, probablemente
un ciudadano medio mete la pata o comete cualquier tipo de delito y encuentra su respuesta judicial antes, rápida creo que no. No, pero no al momento, pero sí que es más rápida. Pero sí que es más rápida, pero probablemente la suma de esos tres factores hace que se haya tenido esa sensación. Pero sobre todo es que en esta época de la hiperinformación, de la hipervelocidad en la información, en la que tú, el ciudadano medio, hemos asistido a este espectáculo de los casos de corrupción uno detrás de otro, claro, tienes toda esa información y tú ves que no pasa nada, ¿no? Ves que proliferan los casos y que no pasa nada. Y hasta que empieza a pasar, transcurre tiempo, porque la instrucción de los procedimientos judiciales, todo eso conlleva plazos que se dilatan, que son demasiado largos para la percepción de los ciudadanos. Entonces yo creo que eso ha sido un factor que ha contribuido a ese desgaste, a ese problema de imagen de la política, de los partidos, de las instituciones, de la propia democracia. Pero la democracia es fundamental y recuperar la credibilidad de los partidos políticos es clave para la convivencia, Recuperar la credibilidad y la confianza es clave. Sin confianza no hay una convivencia, no puede haber una convivencia sana, una convivencia positiva. La confianza es fundamental en los negocios, en la política, todo, en la familia. Sí. Carlos, cuando estabas dentro de Juventudes Socialistas, ¿pensabas en algún momento llegar a ser alcalde de la ciudad o una persona muy importante dentro del PSOE? Ni mucho menos. Ni mucho menos. Es decir, primero, yo lo digo por mi experiencia, es decir, uno nunca piensa que pueda llegar a ser alcalde de su ciudad, o sea, uno siempre piensa, bueno, pues el que lo hace bien, o me gusta más, o me gusta menos, o puede serlo este compañero o este otro compañero, pero nunca piensas que tú puedas serlo hasta que llega el momento en el que las circunstancias, los compañeros, al final, pues eso, el equipo piensa en que tú puedas serlo, ¿no? Es decir, pero vaya, fíjate, uno no lo piensa, ¿eh? Es decir, yo no lo he pensado hasta que no me he visto en esta tesitura y bueno, es decir, y te ves ahí Primero fuiste concejal, ¿verdad? Sí, fui concejal con Diego Maciá. Fui concejal con Diego Maciá. Era muy joven, ¿eh? Es decir, fui concejal con 30 años, creo recordar. Y ¿de turismo? De varias cosas. La verdad es que Diego Maciá como alcalde confió en mí para distintas responsabilidades y tuve bastantes facetas. He sido concejal de Hacienda, de personal, ese es el más complejo, de seguridad. Bueno, todo tiene su complejidad. Cada cosa tiene sus peculiaridades, sus particularidades y su complejidad. Es difícil decir esto es más complejo que lo otro, ¿no? Es un poco difícil. La Hacienda, como se maneja el dinero y es el dinero de toda la ciudad, ahí me imagino que es complejo, ¿verdad? Yo se lo he dicho mucho a tu compañera de partido y de equipo, a Ana Naví, que digo, ostras, lo tuyo es algo que, claro, todo el mundo te pide. Hay que tener los criterios muy claros. Si tienes los criterios muy claros, luego aplicarlos es relativamente sencillo. El problema, cuando se manejan recursos, tanto los personales, esto pasa en tu casa y pasa en la casa de todos, ¿no? Es decir, al final es que necesitas hacer más cosas. En casa querrías tener, pues poder hacer más cosas y necesitas más recursos, y en la casa de todos las necesidades son infinitas. Y en una ciudad con 326 kilómetros cuadrados, con 230.000 habitantes. Ayer me decía el gerente de Aigües Bedels, le pregunté, ¿cuántos kilómetros de tubería de agua potable tenemos? 2.200 kilómetros de tubería de agua potable, 40.000 farolas. Es decir, estoy diciendo cuatro cifras, ¿no? Es decir, pero una ciudad que tiene esas variables, 30 pedanías, barrios, tenemos barrios, y a veces digo, Carrús es más grande que Toledo. Carrús, el barrio de Carrús, Carrús Este y Carrús Oeste, suman 80.000 habitantes y es más grande que Toledo. Yo a veces he estado con alcaldes, el otro día estuve en Cornellá trabajando, hablando con un compañero alcalde, hablando de temas de transparencia, y me decía, Cornellá, que es un municipio grande del cinturón de Cataluña, del cinturón de Barcelona, perdón, estaba en Cataluña, en el cinturón de Barcelona, en Cornellá, el alcalde de Cornellá me decía, es que el meu poble té 7,5 kilómetros. Claro, tiene un municipio con una extensión de 7,5 kilómetros. Claro, 80.000 habitantes en 7,5 kilómetros. Nosotros tenemos una extensión
de 326 kilómetros cuadrados, 30 partidas rurales, la complejidad de gestión. Claro, yo le decía a Antonio, ¿no? Le decía, Antonio, claro, es que 8 kilómetros, claro, tú tienes muy pocas aceras, tiene mucha densidad de habitantes, tendrá otros problemas, ¿no? Un municipio tan concentrado tiene otro tipo de problemas, pero claro, ni tiene el mismo número de semáforos, ni tiene el mismo número de farolas, ni tiene los kilómetros de alcantarillado, ni los kilómetros antes decía, de tubería, de red de agua potable que tenemos nosotros. Es decir, claro, nosotros lo tenemos todo, es decir, grandes longitudes, grandes cifras muy grandes, y eso hace que sea muy complicado gestionar una ciudad como esta. Pareja, tuvimos en las negociaciones a Jesús Pareja, pero hubo un momento en el que aquello se torció y que se impuso una condición, que era que Jesús no estuviera. Y ahí yo sentí, primero, la responsabilidad de tener que decirle a Jesús que abandonara las negociaciones. Eso se lo tuve que decir yo, aunque yo no era partidario de ello, pero peligraba el acuerdo y le tuve que explicar qué es lo que pasaba. Un momento difícil, decirle, claro, te tienes que bajar del autobús, si se entiende lo que quiero decir. Sí. Dije, Jesús, recuerdo el día que se lo dije, dónde se lo dije y cómo se lo dije. Tuve que hacer frente a una situación difícil y yo ahí vi que el acuerdo peligraba. Pero también era consciente de que las otras dos partes también entendían que había que alcanzar un acuerdo. Hicimos un esfuerzo y salió. Y yo creo que fue para bien. Eso, como tú has dicho, lo veremos en el... Sí, al final. Esto, las películas se sabe si gustan o no gustan cuando llegan al final, ¿no? Es decir, si se me permite el paralelismo, claro. Es decir, yo creo que al final de una etapa es cuando se puede hacer un balance. Yo creo que ahora estamos inmersos en una dinámica y cuando finalice diremos, ha merecido la pena, ha tenido sentido, estamos mejor, hemos avanzado, hemos resuelto problemas. Unos sí, otros no, desde luego. No se puede llegar a todo. Bueno, como has tenido que salvar... lo que pasa es que tú deportista no lo eres. O sea, sí que lo eres ahora, pero en tu juventud no lo fuiste. Entonces no sé si decirte que esto es una bola de partido, o que has tenido que salvar varias bolas de partido, o que has entrado... Voy a utilizar el tema del runner. Has entrado, bueno, a ras con tu compañero o con tu contrincante por la línea. Has tenido que salvar muchas cosas, ¿verdad? Bueno, que muchas veces no nos damos cuenta, ni la prensa ni la gente, ¿verdad? Yo siempre suelo decir que la política es tan complicada como la vida misma. Es una faceta de la vida y es tan complicada. Y te encuentras con los mismos desafíos, prácticamente con desafíos de la misma naturaleza en tu vida profesional que en la vida política. Y en la política se compite dentro del partido, se compite fuera del partido con otros representantes de otros partidos políticos, y eso te obliga a esforzarte para llegar antes a la meta, ¿no? Para ser el primero. Y eso tiene un cierto paralelismo con el deporte, ¿no? Con el deporte que yo practico. Soy corredor de fondo, me he hecho corredor de fondo. Tú decías, sí, no eres deportista. No, yo no he sido nunca deportista. Yo era una persona sedentaria en realidad, y empecé a correr en el año 2003 aproximadamente. Empecé poco a poco, pero me di cuenta que era mi deporte, ¿no? Que yo en la vida soy corredor de fondo, en sentido metafórico, y que me gusta hacer carreras de fondo porque en el fondo me crezco, ¿no? Es decir, hacer un maratón es fondo puro, y para hacer un maratón hay que tener no unas cualidades especiales, hay que entrenarse, hay que tener una cierta resistencia. Y la vida se parece mucho a una carrera, ¿verdad? A un maratón, ¿no? La vida es un maratón. Es decir, a veces ves algunos que te adelantan disparados en un maratón y en la vida, y luego tú poco a poco vas ahí con tesón, porque sobre todo yo pienso que en la vida, en la política, en los estudios, en cualquier faceta, al final el esfuerzo, el sacrificio, el tesón, la constancia, la perseverancia, es casi todo lo mismo, ¿no? Cada uno tiene un matiz, ¿no? Pero todo eso es más que el genio, ¿no? Genios hay 4, ¿no? Es decir,
pero la gente que aporta cosas y tal, lo hace más producto del trabajo, del sacrificio, del esfuerzo, de estar ahí, de estar machacando, ¿no? Y yo me identifico mucho con eso, ¿no? Con la perseverancia, con el tesón, con el esfuerzo, con el sacrificio, con sufrir para conseguir las cosas, ¿no? Me identifico con eso. Y eso resulta que se llama running, ahora se llama running, ¿no? Running. Ahora se llama running. Ahora que estamos tan influenciados por lo anglosajón se llama running, ¿no? Pero eso es ser corredor de fondo. Entonces yo me siento un corredor de fondo en la vida y me siento muy corredor de fondo cuando me dan unos deportivos y me pongo unos pantalones cortos. Oye, ¿en qué tiempo estás? Bueno, ahora estoy yendo a este tema, no me agrada, ¿eh? Pero bueno, no me agrada. ¿en qué tiempo has estado mejor? Estoy perdiendo facultades. Y no estoy perdiendo facultades por la edad, como me dice algún malicioso compañero. Estoy perdiendo facultades porque el trabajo me impide entrenar como me gustaría. Como te gustaría, ¿verdad? Estoy renunciando a entrenar bastante. ¿Cuál ha sido tu mejor marca? Mi mejor marca, esto me encanta decirlo. Yo en medias maratones, en la mejor marca, creo que he hecho 1:42:43. Está bien, ¿verdad? Mi mejor tiempo. Y en maratón en Sevilla he hecho 6 maratones. Esto no puedo evitar decirlo. Siempre que alguien me pregunta por esto, tengo que decir, no, yo he hecho 6, lo digo con... mira que siempre intento ser modesto, pero aquí no puedo, ¿eh? Aquí no puedo ser aquí modesto. Te sale la vena deportiva, aquí me sale la vena competitiva, sí. He hecho 6 maratones, he corrido 3 veces el maratón de Madrid, que es muy duro. Difícil, he corrido Benidorm, que fue mi primer maratón, he corrido Murcia y he corrido Sevilla. Mi mejor maratón fue Sevilla, es muy plana, a diferencia de Madrid, que tiene muchas subidas. Madrid tiene unas cuestas durísimas al final. Madrid es un rompepiernas. Madrid es una carrera que tiene mucho prestigio como dura, ¿no? Como un maratón muy duro. Entonces decía que he corrido, la mejor ha sido Sevilla, y en Sevilla hice 3:41 y unos segundos. 3:41. Que para mí, para ser un tipo, esto fue en 2010, si no recuerdo mal, para mí fue un gran éxito. Oye, te veo escribiendo blogs ahora mismo, ¿eh? No. Ya sabes por dónde voy, ¿eh? Sí, bueno, la admiro, lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien, está siendo un referente para muchas mujeres, está abriéndole camino a muchas mujeres que quieren ser deportistas, está siendo un referente, lo está haciendo genial, o sea que... Pero tú escribiendo en un blog, ¿no? No, hombre, no, ahora mismo no estoy yo para dar lecciones de correr, ¿no? Ahora sí que hablo con cierto indisimulado orgullo de lo que... Oye, además me siento muy satisfecho. ¿Me has dicho que has hecho la triatlón? No, he hecho media transilicitana. He hecho media transilicitana hace 2 semanas. Pero me has dicho que quieres hacer la entera. Bueno, claro, estas cosas, esto es un poco, entiéndase la expresión, esto es vicio, ¿eh? Cuando me vi que he hecho casi media, estuve ahí en 45 kilómetros sin problemas para poder haber hecho 50. Cuando me vi ahí dije, la próxima vez hago 3/4. En dos llego a los 100 kilómetros. Entonces, el objetivo para el año que viene es hacer 3/4 de transilicitana, 70-75 kilómetros. Mira que tenemos al alcalde... pero corriendo, ¿eh? Corriendo. Ahora que te tenemos como alcalde, ¿Elche está preparada para ser una ciudad de runners, de corredores? Elche es cuna de muchísimos y magníficos corredores, porque yo estoy aquí siendo un poco presuntuoso, pero yo soy un corredor popular medio y modestísimo, pero aquí hay corredores buenos, aquí hay excelentes corredores, aquí hay deportistas que están entre lo mejor, en el running, de lo mejor de España. Aquí hay señores que están, aquí hay hombres y mujeres que están recorriendo muchos municipios y muchas pruebas durísimas, ultras, maratones, y que están haciendo tiempos espectaculares. O sea que este es un sitio... Lo que pasa es que el running ahora tiene más visibilidad, ahora empieza a tener cierta visibilidad. Los medios de comunicación se han dado cuenta, os habéis dado cuenta, unos más que otros, ¿no? Que detrás del running hay mucha gente que se calza las zapatillas y que echa a correr, y que es una actividad muy numerosa, pero hasta hace poco tenía muy poca visibilidad, y todos estos grandes deportistas anónimos son grandes deportistas anónimos, es decir, pasan desapercibidos, y hay señores, y no lo digo, yo soy modestísimo, ¿no? Aquí hay señores que están haciendo cosas, señores y señoras que están haciendo cosas interesantísimas y muy brillantes, ¿eh? Carlos, sinceramente, ¿qué es más duro? ¿La vida política o la carrera política o una maratón?
Hombre, son cosas distintas. No es por eludir la pregunta. Un maratón es muy duro. Un maratón es muy duro. Cuando pasas el kilómetro 35, 36, piensas que te quedan 6 kilómetros. Ya me estoy cansando yo. Ya te faltan las fuerzas. No quiero relatar más. Te duele, todo el cuerpo. Literalmente sientes dolores musculares, notas que las fuerzas van a menos. Eso es duro, pero sacrificio, esfuerzo, tesón, perseverancia, un poco de sufrimiento y consigues las metas, ¿no? Entonces, eso es duro. Y la política, pues también se pasan momentos difíciles, porque yo creo que a veces se nos ve en la función de representar, te ven aquí, te ven allá, te ven en los medios de comunicación, en facetas agradables como esta, que son agradables, pero luego también hay momentos duros. Y en los momentos duros, en los momentos en los que te pesa la responsabilidad, en los momentos en los que tienes que tomar decisiones difíciles, en el momento en que no encuentras la decisión y te sientes por ello mal, esos momentos también se parecen a esos 6 kilómetros últimos del maratón, ¿verdad? Y ahí es cuando hay que sacar esa fuerza, esa ilusión. Ahora ya no han tenido esa ilusión, perseverancia, todo eso, ¿no? ¿Qué tiene esto es una cosa y un secreto que habéis guardado, yo creo que desde vuestros inicios, pero ¿qué tiene el PSOE que no tienen los demás partidos, que en muchas ocasiones, como tú muy bien has dicho antes, hay peleas internas, hay discusiones internas, hay división interna, y no sale a la luz pública, todos sois una piña, y en otros partidos se pegan de tortas? Bueno, pues yo creo que somos un partido, primero, lo he dicho antes, con mucha tradición, con mucha historia, que nos sentimos herederos de esa tradición y de esa historia. Sabemos que antes que nosotros hubo otros compañeros que lucharon, que lo tuvieron más difícil, y nos sentimos responsables de eso, ¿no? de esa herencia política, de ese nombre de ser militante del Partido Socialista de Elche, un partido que lleva 127 años aquí, en una situación política, en otra, en el gobierno, en la oposición, en la clandestinidad, en la dictadura, es un partido que ha estado siempre ahí. Entonces nos sentimos un poco responsables de esa historia, responsables de la memoria de quienes estuvieron antes, y sobre todo nos sentimos un partido político que está para quedarse, que no somos una moda pasajera, que después de nosotros vendrán otros, y que tenemos que somos un instrumento al servicio de la gente, de gente que tiene problemas, que tiene dificultades y que confía en nosotros, y no podemos defraudarlos, ni podemos defraudar la memoria de los que estuvieron antes que nosotros, ni podemos defraudar la memoria de quienes confían en nosotros, ni podemos defraudar las expectativas y la confianza de quienes confían en nosotros, de la gente que hoy confía en el PSOE para que resolvamos problemas que por ellos mismos no pueden resolver. Entonces, cuando sientes esa responsabilidad y cuando piensas que tu partido no es una moda, que tu partido está para quedarse, para seguir siendo parte de la historia en el gobierno, en la oposición, con más votos, con menos votos, cuando sientes todo eso, sientes que no puedes traicionar eso, y que eso exige sacrificios personales, sacrificios políticos, eso exige ser capaz de contenerte, ¿no? Y de no dar una patada en la mesa, si sirve la expresión. Sí. Esta mesa es de todos, este partido es de todos, hay que respetarlo. Yo he aprendido a respetar al Partido Socialista porque mis compañeros me han enseñado a respetar al Partido Socialista. Y eso tenéis discrepancia, fíjate, en el momento de Susana Díaz y Pedro Sánchez, apoyáis unos a Pedro, a Susana, otros a Pedro, pero cuando gana Pedro Sánchez vais todos con él. Hay que respetar. Bueno, eso al final él también es un profundo sentido de la democracia. Sí, no solo respeto a nuestra historia y a lo que somos, sino también respeto a la democracia, a lo que significa la democracia. Quien gana, gana. Y ya está. Y si ha ganado quien no es tu candidato, pero tienes que trabajar para él, ¿no? Es decir, militas en el Partido Socialista, eso lo hemos aprendido. Yo eso lo he aprendido de mis compañeros. Eso es una lección que eso no te lo dicen los estatutos, eso te lo dice la cultura de partido, formar parte de un partido político, convivir con compañeros que te transmiten eso, ¿no? Entonces, en mi opinión, eso es lo que nos hace ser un partido
sólido, un partido con cimientos profundos. Carlos, ya para terminar, esto es me lo han contado, no sé si será verdad o no, pero me han dicho que tú eras un poco el reclutador de personas en el Partido Socialista, que te gustaba, un poco convencías a la gente para que entrara en el PSOE. Hubo una época que sobre todo, cuando militaba en Juventudes Socialistas, hemos constituido muchas agrupaciones de Juventudes Socialistas. Correcto. En otros municipios, en Orihuela, en Torrevieja, podría decir, bastantes municipios de la provincia de Alicante, donde sembramos la semillita de Juventudes Socialistas. Juntábamos a 4 chicos y chicas jóvenes y los ilusionábamos con llevar adelante en su municipio el proyecto de las Juventudes Socialistas. Eso lo hacía con compañeros de Valencia. Cuando tenía responsabilidades en Valencia en el ámbito de Juventudes Socialistas, recorríamos la provincia de Alicante. También hemos hecho alguna cosa en Valencia, en Castellón, y hemos tejimos una red de jóvenes socialistas en la Comunidad Valenciana. Y eso ahora me permite tengo muchos amigos que son alcaldes, que son concejales, que forman parte de gobierno autonómico. Es decir, tengo muchos amigos con responsabilidades, porque formar parte de esa red, haber cooperado, haber trabajado en red, entonces no éramos conscientes de que estábamos tejiendo una red. Teníais una red social vosotros en aquel momento, Estábamos tejiendo una red, una red de socialistas en la Comunidad Valenciana. Pero ahora, nos seguimos relacionando, y eso sirve, porque puedes llamar a un alcalde o a un diputado y preguntarle: oye, me pasa esto, me preocupa esto, ¿tú qué harías? ¿Qué te parece? ¿Cómo has resuelto tú esto? Es decir, somos una red de socialistas en la comunidad, y también en otros sitios de España, pero fundamentalmente en la comunidad. ¿Quieres que tus hijos se dediquen a la política o no? Yo quiero que mis hijos hagan lo que quieran. ¿Qué edad tienen? Tengo una hija que va a cumplir 20 años en el mes de abril, y mi hijo va a cumplir 24 en el mes de mayo. O sea que tienen 19 y 23. Lo he dicho casi. Les he adjudicado las edades que van a venir. Ya tienen. Están casi de facto en los 20, 24. ¿Les gusta la política o no? Hablamos mucho de política en casa, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Hablamos de política, hablamos de lo que pasa en la vida, de lo que pasa en el mundo, de la complejidad de un mundo global. Hoy hablaba de esto con mi hijo, ¿no? Es decir, cuando ves, cuando asistes a un mundo como el que vivimos, ¿no? Tan complicado, tan complejo, ¿no? Es decir, hablamos mucho de todas estas cosas, pero yo no quiero condicionarlos. Es decir, yo hagan lo que quieran. Que hagan aquello en lo que se encuentren mejor, que les haga ser felices y desarrollarse. Y esto no es retórica, lo digo en serio. Es decir, creo que tienen que hacer lo que les haga sentirse bien, lo que les guste y lo que les permita, salir adelante. ¿Pero les ves alguno que a lo mejor dices: oye, pues mira, mi hijo, el chiquillo, la chiquilla, quiere...? Yo creo que son seres políticos que no estarán en política. Mira, es decir, bien dicho. Es decir, son seres, ellos perciben la importancia que tiene la política, tienen visión política, no son estos que dicen: no, estoy al margen de la política. No, les gusta. Perciben la realidad política y tienen criterio. Me da la sensación, ¿no? Pese a los jóvenes que son, es un poco normal, ¿no? Por la influencia paterna y también de lo que ocurre en casa, pero yo creo que me da la sensación de que no. Pero esto la madre, yo creo que no le gustará que yo creo que esto ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Pienso que no, pero es una mera hipótesis. Yo creo que la madre no estará muy de acuerdo. La madre, mi mujer, María José, yo creo que en esto compartimos la misma visión. Ay, mira. La misma visión es que ellos tienen que hacer lo que les guste, lo que les haga sentirse bien, lo que les haga, poder afrontar la vida con fortaleza, con determinación y con ilusión. ¿Tu mujer quiere que te vuelvas a presentar o no? Pero la mía me controla mucho, me dice: no, ya no quiero esto, y ahora tengo que hacerle caso. No, yo creo que no estamos todavía hablando de esto. Yo intento estar muy en el presente, ¿no? Es decir... ¿No te gusta mirar a...? O sea, yo creo que hay que mirar al futuro, pero con los pies en el presente. Y yo creo que estamos en un año muy importante, y yo quiero este año centrarme no en pensar en voy a estar, no voy a estar, voy a ser, no voy a ser, me voy a presentar o no. Es decir, yo creo que ahora tenemos muchísimo trabajo.
Es un momento clave de la legislatura por muchas circunstancias, y esto cuando te sientes ahí responsable dices, no, ahora lo que toca es trabajar, ya hablaremos de candidatura. Los estatutos de mi partido dicen que el que es alcalde, salvo que el 51% del partido pida primarias, el que es alcalde es candidato, ¿no? Es un automatismo, salvo que el 51% del partido plantee que no. Entonces, bueno, yo creo que ahora es que estamos... ahora este es el momento determinante de la legislatura. Y, hombre, yo sí que lo he dicho cuando se me pregunta esto, pero yo creo que tenemos equipo y proyecto para otra legislatura, para culminar nuestro proyecto político, lo que estamos haciendo. Es decir, hay iniciativas que trascienden a un mandato, es decir, el parque empresarial, la ampliación del parque empresarial, el plan general, el campus tecnológico, todas estas cosas trascienden a un mandato, y a mí me gustaría, igual que he pilotado el inicio, pilotar el final y su puesta en marcha, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy normal. Yo creo que 2 mandatos es un tiempo muy adecuado para que el modelo de ciudad que tenemos, no por una cuestión de ambición personal, es decir, sino para que el modelo de ciudad fructifique y se vea. Carlos, te va a tocar cocinar en casa, que lo sepas. Bueno, estoy abierto a ello, y además... no lo digas muy alto, que luego te va a tocar, Estoy abierto a ello. Además, con lo que hemos aprendido hoy aquí, ya tengo alguna noción más que tenía. ¿Te lo has pasado bien? He estado encantado. No me lo he pasado bien, he estado encantado. Pues yo me encanta, porque además hemos descubierto una cara de Carlos que me ha encantado, me ha gustado mucho. Hemos hablado de todo, lo hemos repasado todo, y nada, lo que voy a hacer es acompañarte a la puerta y que ya sabes que esta es tu casa. Eso sí, vas a probar la tortilla de patatas mía con Petit Suisse. Bueno, ese compromiso ya es firme. Ese ya es firme, ¿eh? Eso es firme. La verdad que no me esperaba para nada que Carlos me contara cosas tan íntimas. No me lo esperaba porque la información que tenía era de que era un hombre tímido, muy reacio a contar cosas de su vida privada, muy reservado y muy distante. Pero me he encontrado a un Carlos abierto, muy cercano y emocionado cuando hablaba de su padre. Una pérdida que le marcó para toda su vida y que a día de hoy le sigue teniendo muy presente. Lo he visto que se maneja bastante bien entre cuchillos y fogones. Me imagino que ese manejo le viene por su carácter competitivo y ganador, cosa que a muchos de sus rivales políticos, incluso dentro de su partido, no le hace mucha gracia. Enamorado de Elche desde que bien pequeño, vivió en un barrio tan emblemático como Carrús. Eso lo llevó a que desde muy joven quiso adentrarse en el mundo de la política para que los jóvenes tuvieran más derechos y ventajas en el mundo laboral. Me ha reconocido que desde joven le gustaba merodear por la vida nocturna de la ciudad en busca de algún ligue, aunque no era muy ligón, ¿eh? Eso sí, le encantaba convencer a la gente de su generación que la política estaba para ayudar a los jóvenes, y así reclutaba chavales para que se alistaran en el Partido Socialista. A pesar de que su madre no le hacía mucha gracia que se dedicara a la política, como es normal. Deportista nato, cuando hablamos del running le sale esa vena de competidor y de amante de este deporte. Aunque tuvo momentos duros en su trayectoria como político nacional, como el atentado de ETA en Madrid-Barajas, él comprendió que hay mucha maldad dentro de este mundo político. Carlos, un tío genial, un hombre de convicción, una persona de lo más cercana, un padre orgulloso de sus hijos, un marido ejemplar, un alcalde que, a pesar de sus dificultades, tiene la grandeza de llevar para toda su vida a su Elche en su corazón.